Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy es el Yux R11. Estamos en el día 154 de tu cronomeditación. Así que, para comenzar, vamos a pedir la guía, la inteligencia de la cronocracia, que nos recite el mandato. Y luego charlamos un poquito acerca del Yux. R11. Yo soy fotográfico. Con el arte de los sentidos, disuelvo con el fin de encantar soltando la receptividad. Sello la salida de la temporalidad con el tono espectral de la liberación. Me guía, mi poder duplicado. Muy bien. Tono 1, 6, 11 siempre repiten el guía a sí mismos. O sea, son ellos mismos el guía de sí mismos, sea que lo encuentren en otro del mismo Yux o mirándose en el espejo. ¿Ok? Básicamente tienen el poder duplicado. Esto quiere decir que si el día de hoy dice sello la salida de la temporalidad es la guía de R11. Entonces, yo soy fotográfico. Bueno, tono 3 y tono 11 siempre son fotográficos y siempre son de los sentidos. El tercero en cuestión es el resonante, que está entre medio de ambos. Estos tres son de los sentidos. Acordate que según la dinámica del ciclo Pax, es vida, sentidos, mente, tiempo. Vida, sentidos, mente, tiempo. Vida, sentidos, mente, tiempo. Y el que inicia esta secuencia de 12 es el tono 1. Entonces, de tono 1 saltamos al 2, 3, 4, 5. Se completa otro tiempo más en el tono 5, al igual que el tono 1. Después 6, 7, 8, 9. Se completa otro más. Y después 10, 11, 12, 13. Hoy estamos en el tono 11. O sea, ya estamos en la última etapa de la onda. Y en este caso estamos en la onda O, que como bien te lo dije hace días atrás, seguramente consciente o inconscientemente estableciste un propósito al iniciar la onda. Consciente es que vos desde tu propia conciencia decidiste establecer un propósito, sos consciente de cuál es el propósito con el que estás desarrollando esta onda. O inconscientemente, que es como le sucede a todos, organismos vivos del planeta Tierra, absolutamente todo está funcionando en automático. Eso quiere decir que no saben que esto está ocurriendo, no saben que hay una frecuencia de tiempo, de desarrollos cíclicos, de cómo la existencia se va desenvolviendo en el mundo, desde uno mismo como si fuese uno la fuente de la vida. Eso es porque el fin último de todo ser humano es igualarse al cuerpo de Dios. Y el cuerpo de Dios es el cuerpo raíz, que en nuestro caso es un ser humano. ¿Quién de todos es? No lo sabemos, eso no es lo importante. Lo importante es saber cómo funciona ese cuerpo raíz. ¿Para qué funciona ese cuerpo raíz? Entonces, el cuerpo raíz está creado por la chispa vital. Muy rápidamente cambia su energía y en cada cambio de energía, que le vamos a llamar permutación de la chispa vital permuta su energía para igualarse a las sensaciones de ser una partícula subatómica de ese cuerpo raíz. Muy rápidamente logra ser todas las partículas subatómicas. Cuando completa esa factorización de energía de sí misma para igualarse al arte de su propio cuerpo, sucede un instante presente. Eso lo hace en base al diseño de su propio cuerpo y del mundo que hay alrededor de su propio cuerpo en un holograma de la vida. Le llamamos holograma cósmico. Es un diseño 3D de toda la creación, de cómo esa creación es en un instante presente de la conciencia del cuerpo raíz. Entonces, en función de la conciencia del cuerpo raíz, de cuántos tiempos necesita por segundo para crear una secuencia de animación de existencia, eso significa holograma tras holograma, crear una secuencia animada de su propia vida, de su propia energía. En cada holograma, la chispa vital recrea el cuerpo físico del cuerpo raíz para igualarse al arte
del propio cuerpo y del mundo que tiene desarrollado como el lugar de existencia. Habita dentro del cuerpo creyendo existir en ese mundo exterior. Pero ese mundo exterior son solo sensaciones. Y lo único que realmente existe es la energía interior que el cuerpo raíz está sintiendo sobre sí mismo. Todo lo demás son sensaciones del mundo. Y esas sensaciones son producidas con el yux del día. A esto volvemos a R11. El día de hoy, la conciencia colectiva de la creación, Dios, está utilizando R11 porque la cronocracia, el gobierno del tiempo, su sistema y su programación es de Dios. Es el conocimiento que utiliza la chispa vital para poder conferirle a Dios, a la conciencia colectiva, la capacidad de poder proyectarse y ser todas las criaturas que hay en el mandala cósmico. Sea de este mundo, otros mundos, todo lo que hay. Absolutamente todo lo que hay, todo eso es la conciencia colectiva. Principalmente lo que hay en planeta Tierra, porque es el mundo que es creado como hogar del cuerpo raíz. Y entre todos los organismos vivos que hay en planeta Tierra, sobre todo los seres humanos, porque son sus semejantes, no solo de apariencia, sino también de pensamiento, de estructura psicológica. Y eso hace que cada uno de los yuks, de los 260 que hay en el telar de la existencia, cada uno de ellos está relacionado con un arquetipo psicológico. Son 260 arquetipos psicológicos. Estos arquetipos nacen de la programación del yux. Si analizamos el mandato de una unidad de tiempo, de un día específico, y sabemos que esa fecha es la fecha de nacimiento de uno mismo, vos podés terminar de entender cuál es el arquetipo psicológico al que Dios está programado para hacer automáticamente desde adentro tuyo. Y ese es tu verdadero yo. Entonces, conocer el verdadero yo en sí es muy fácil. Lo único que tenés que hacer es entrar en cronocracia, te inscribís y automáticamente vas a saber cuál es el yux de tu nacimiento. Automáticamente vas a saber cómo Dios es dentro tuyo operando automáticamente. Y vas a saber que si haces consciente su programación y cómo funciona ese yux en relación con los otros 259, tu estructura psicológica se va a moldar a ese funcionamiento automático de tu energía y vas a lograr ser la mejor versión de vos mismo, que es como Dios es dentro tuyo operando tu propio yo soy. El día de hoy, R, como bien lo dice, disuelvo con el fin de encantar soltando la receptividad. ¿Y cómo lo hago? Con el arte de los sentidos. De esa manera voy a poder disolver con el fin de encantar soltando la receptividad. La receptividad es el estado del ser que se encuentra en el tono, en el sello número 14, en el sello R, cuando la progresión del sello 1, que es el ser, hasta ser la vida en el sello 20, llega al sello 14, es un sello que combinado con un tono crean un yux de refinación, porque es un sello blanco, viene a refinar algo. Al ser el número 14, es de la célula de la salida del espacio, la salida de la temporalidad, la salida de la visión y por último la salida de la inteligencia. Son 4 episodios que va a vivir la salida desde el sello número 13 al sello número 16. Hoy estamos en el sello número 14, viene a refinar lo que el sello número 13 ayer inició, que fue la salida del espacio. Ayer se inició la salida del espacio con el tono de la manifestación, el tono planetario. Es un tono de la vida. Y hoy estamos en un tono de los sentidos, con el arte de los sentidos. Ya que con el arte de los sentidos voy a poder disolver principalmente sensaciones que me quedaron como atrapadas dentro de mi energía desde el día de ayer.
que fue un día de la manifestación de la vida. Generalmente los días de la manifestación de la vida a nivel vida son muy fuertes, son muy excitantes, porque se produce la manifestación de la vida. La vida se manifiesta para entregarme el mensaje que desde la vida Dios puede conferirme en relación al propósito que se inició en el tono 1. En el tono 10 obtengo la manifestación de ese propósito y en el tono 11 obtengo la posibilidad de disolver con un fin específico que me lo da el sello, en este caso para encantar, soltando algo específico que también es del sello, en este caso la esencia del sello, y al ser la letra R, obviamente esa esencia es la receptividad. Entonces, la receptividad es ese estado que logra el ser cuando se prepara o cuando está en un plan de encantar o está siendo encantado. Si yo me siento encantado por algo, generalmente voy a necesitar lograr receptividad. Necesito lograr la receptividad para poder meterme en esa información que me está ofreciendo aquello que me está encantando. Y de esa manera se me produce la temporalidad. Entonces sello la salida de la temporalidad. Y esa temporalidad logra salir de mí y logra ser parte de toda la realidad que hay alrededor mío, del mundo. Con esto te sintetizo un poco cómo el tono 11, el tono de la liberación, me permite poder liberarme de sensaciones que no sé si llamarle molestas, simplemente son sensaciones que no sirven para el día de hoy y tampoco sirven para perdurar este propósito, no le sirven al propósito más allá del día de ayer. Cada día sucede algo, pero es para ese día. Después eso, al próximo Yux, pasa a ser el próximo, y después el próximo y el próximo. Hoy que estamos en R11 es un día de la liberación. Es para poder liberarnos sensorialmente, porque es un día de los sentidos, de todo aquello que sea necesario en función de la salida de la temporalidad, de sello la salida de la temporalidad. Acordate que el mandato es para Dios, pero está operando adentro tuyo. Entonces vos dentro tuyo, por ahí yo soy un A3. Entonces digo, ¿qué me importa que hoy sea R11? Yo estoy programado como A3. Bueno, es para que yo pueda funcionar sincrónicamente bien con todo lo que tengo creado alrededor, porque todo lo que tengo creado alrededor y que es creado hoy precisamente es R11. Y lo que ya viene siendo sostenido por los yux de sus propios nacimientos o de orígenes, o sea, todas las demás cosas que hay en el mundo, criaturas y formas, todo absolutamente tiene una fecha de origen. Entonces todo eso está programado por el yux de sus nacimientos. Pero al igual que a mí, todo es impregnado por la energía del día. Entonces, a primera sensación, con lo que yo estoy amortiguando energéticamente el día de hoy, es con el yux del día. Por eso, si querés saber cuál es el ángel, entre paréntesis, el amor que se produce entre vos y todo lo que tenés alrededor, basta con que sumes el sello y el tono del día de hoy con tu sello y tono. Y de esa manera vas a obtener el yux de amortiguación de energía. Y ese yux de amortiguación de energía es el que influye en todo tipo de amortiguación que vos sostengas con todo lo que tenés alrededor. Psicológicamente, espiritualmente, mentalmente, sensorialmente, vivencialmente, etc. En todos los órdenes de la existencia, la amortiguación está sucediendo entre tu interior y lo que llamas al mundo como tu exterior, a esta creación, a esta obra de arte planetaria que tenés desarrollada sensorialmente en vos. El mundo planeta Tierra. Bueno, mi querido, espero que toda esta información te sea nutritiva y útil. Acordate de leer el mandato cuantas veces lo necesites el día de hoy y aprendete bien los atributos del sello y el tono. Eso es muy importante para que tu mente se agilice tanto como para poder escuchar lo que Dios está informándote a velocidad luz dentro tuyo,
Para eso necesitas saber qué significa la letra A, la letra B, la letra Z, la letra R, no lo que dice en el diccionario español o el diccionario inglés o el diccionario del idioma que sea, o la definición que se tenga de las letras por historia de la humanidad, sino por conocimiento cronocrático. Necesitas saber la descifración de las letras en conocimiento cronocrático para poder hacer que tu estructura psicológica quede perfectamente matrizada en el telar de la existencia, ya que tu estructura psicológica funciona con letras. Todo está escrito, todo tiene nombre, todo tiene incluso una ecuación matemática que surgen de los números del ordenamiento de las letras, algebraicamente. Por lo tanto, el principio de este conocimiento, el conocimiento cronocrático, es la descifración de los sellos a letras, según el idioma. En cirílico el ordenamiento es distinto que el ordenamiento del alfabeto latín. Y así en cada alfabeto de cada idioma, el ordenamiento de sus símbolos, de sus letras, es diferente, pero siempre corresponden fonéticamente. En todos los idiomas la expresión A siempre va a ser el sello 1. Siempre. Y en la expresión E siempre va a ser el sello número 16. La letra E en latín, pero por ahí en cirílico es otra letra. Y por ahí en chino es otro símbolo. ¿Ok? Todo eso lo tenemos descifrado. Hasta ahora no lo he puesto en la página, lo voy a poner en la aplicación de Cronocracia para que estés informado. De pronto te da curiosidad y querés saber cómo es el ordenamiento de los 20 sellos en el idioma israelí, en hebreo, o cómo es en árabe, o cómo es en chino, o en coreano, o en tailandés. Todo eso ya lo tenemos hecho. ¿Ok? Así que bueno, calculo que para dentro de 2 días te lo subo a la aplicación de Cronocracia. Mientras tanto, estudia lo que estás haciendo. Me imagino que hablarás alguno de los idiomas latín en los que ya está hecha la página, o quizás hablas en ruso. Así que bueno, eso ya lo tenés descifrado. Anda a la sección glosario de términos, anda donde dice Yux y estudiate bien cómo se crea el mandato, cómo se combinan los atributos de los sellos y los tonos para crear el mandato del Yux. Y de esa manera, en tu vida, automáticamente tu psiquis, cuando vea una letra A y vea un número 5, vas a saber que es A5 y automáticamente te va a aparecer el mandato de A5. Y vas a entender que ese instante del tiempo, algo te fue revelado consciente o inconscientemente a través de la observación del mundo, acordándote de que el mundo es la obra de arte planetaria de Dios y que Dios existe dentro tuyo, proyectando esa obra en tus sensaciones, en tu prana, en tu energía sutil, el electromagnetismo que hay entre medio de tus partículas subatómicas, y de esa manera vos podés ser habitante del mundo planeta Tierra. Chau, chau, que estés muy bien. Hasta mañana.